nos dispensan a través de CDN 92.5 para el Gran Santo Domingo, el sur y el este, 89.7 para la zona norte del país y 89.9 desde Punta Cana. Independientemente del lugar donde usted esté, puede vernos y escucharnos a través de cdnradio.com.do. Buenas noches a nuestros compañeros de trabajo, José Armando Polanco, Román y Nelson en los controles. Gracias por la solidaridad de acompañarnos de lunes a viernes. Buenas noches, Yanesi, buenas noches a Román y a Nelson también, y buenas noches como siempre a nuestro público que se mantiene firme en CDN Radio con buenas noches, buena suerte. Aquí estamos con una semana cargada de muchas informaciones. Sí, y nosotros tenemos aquí como nuestro invitado en el día de hoy a Johnny Pujols, que es el secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, con quien tenemos muchísimas cosas que hablar, incluida una sentencia, o no, una decisión que acaba de emitir el Tribunal Superior Electoral respecto de un caso que tiene el PLD allá, pero primero vamos a darle la bienvenida, Johnny. Sí, para no asustarlo, bueno, después se nos va. Buenas noches, gracias, Yanesi y José, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí. En buenas noches y buena suerte. Yo creo que algo bueno se me pega, ¿verdad? Esta noche, claro que sí. Hay muchas cosas. Buenas noches y buena suerte. Gracias. Johnny, acaba el Tribunal Superior Electoral en el marco de un recurso que conoce en contra de la decisión del PLD de adelantar la escogencia de el candidato presidencial para el primer trimestre del próximo año, de pedir la presencia de los dirigentes, incluido Francisco Javier García, que sí han acogido el llamado de la Comisión de Unidad de Arbitraje de inscribir sus aspiraciones ahora. La perspectiva del PLD con relación a cómo va a transcurrir esto en el Tribunal Superior Electoral y si todavía consideran que es prudente mantener la decisión de adelantar la escogencia del candidato presidencial. Bueno, por partes, como dicen. El día de hoy, en efecto, el tribunal estuvo conociendo y creo que se reenvió para el día 26. Al 26. Primero para intercambiar documentos entre las partes y segundo citan los aspirantes que se inscribieron a solicitar. Para el lunes 22, correcto. Y entonces citan a los aspirantes que se habían inscrito en el primer plazo que había dado la Comisión de Arbitraje a solicitud del abogado del partido que pidió que fueran citados, que concurrieron. Igual una buena noticia es que la Comisión de Arbitraje y Unidad sigue reuniéndose con ellos, sigue conversando con los aspirantes, hay todavía mucho tiempo y digamos que el partido está en la construcción del consenso necesario para escoger o para poder concurrir a un proceso que nos permita seleccionar un aspirante que se presente como único aspirante en el 2027, de acuerdo a los plazos que tiene la ley. Entonces, inicialmente el CP había decidido el día 8 de junio para la convocatoria del Comité Central y digamos que estamos dándole seguimiento cerrado a la discusión que hay en el Tribunal Superior Electoral sobre el caso. Pero hemos visto también que figuras de renombre dentro del partido como Abel, que fue el candidato presidencial, tiene una posición contraria a la escogencia temprana del posible candidato presidencial. Que sean figuras de esta magnitud no afecta el proceso, no contamina el proceso. Sí, bueno, como usted dice, Abel y algunos aspirantes han expresado distintos puntos de vista. Eso es normal cuando se está construyendo consensos. Y lo que ha dicho Abel es la necesidad de que efectivamente cualquier decisión que se tome es el resultado del consenso, de la discusión. Y bueno, yo creo que todavía hay tiempo. El PLD tiene mucha experiencia en procesos democráticos como esto. Hemos siempre tenido que escoger entre muchos candidatos. Eso es una fortaleza realmente. Tenemos que saber aprovechar esa fortaleza, sabiendo todos que el partido que está posicionado como organización es más importante que cualquiera de nosotros que somos militantes. Es el instrumento de la democracia y de la historia de este país es el partido, no nosotros. Johnny, la persona que sometió este proceso, Eleuterio Abad, ¿qué consecuencias podría tener?
viendo la que se metió el proceso ante el recurso ante el Tribunal Superior Electoral, que tendrá alguna consecuencia porque está contraveniendo decisiones de la alta dirigencia del partido. No, hay una discusión de interpretación sobre si esto puede ser contradictorio con respecto a la ley o no. Hay posiciones de un lado y de otro al respecto de la interpretación de la normativa. Y Eleuterio tiene una posición, una mirada sobre eso, no está irrespetando, no pretende irrespetar, por lo tanto inicialmente no hay una consecuencia. Nosotros en ningún momento hemos previsto eso. Muchos dirigentes del partido desde hace muchos años han concurrido a tribunales porque es parte del proceso de la llamada judicialización de la política. Es la capacidad que hemos perdido los actores del sistema político de resolver muchas veces conflictos a través de soluciones políticas y judicializamos los procesos. Pasa en nuestro partido y pasa en otras organizaciones también, y no es de ahora, tiene mucho tiempo. Yo no sé si ustedes recuerdan para la elección del Comité Central del año 2013, que hubo 10 candidatos que se dejaron, los últimos días se dejaron para favorecer la cuota de la mujer y intervino un tribunal, y ha pasado en otras ocasiones. Es, digamos, un signo de la época. Johnny, independientemente de lo que pase o no en el Tribunal Superior Electoral, y a pesar de que no parece, aunque dices que se están haciendo los esfuerzos para lograr el consenso, pero no parece que ese consenso sea tan posible. De todas maneras, el PLD, la dirección, el comité político va a insistir en mantener la decisión que ya adoptó. No, yo creo que sí es posible. A mí no me gusta partir de la premisa de que las cosas son imposibles. Yo tiendo a pensar que todos ponemos por encima el bienestar común y el interés del partido, que es un interés supremo. O sea que yo creo que las cosas son posibles. Por un lado, no es correcto pensar que es imposible conseguir consenso. Por el otro lado, tampoco es correcto pensar que el consenso significa maniatarnos, detenernos o impedirnos hacer lo que es más conveniente para el partido. Yo creo que en el medio de esas dos posiciones hay puntos medios que pueden arrojar luz sobre este proceso. Hemos hecho esto anteriormente y lo sabremos hacer de nuevo. Ustedes se sienten en algunas bueno, creo que me parece que Lidio lo había dicho cuando se recibieron las propuestas. Ustedes se sienten en desventaja ante la Fuerza del Pueblo, que obviamente tiene un candidato ya bien definido, que es Leonel Fernández, y en el PRM no hay un candidato, pero tienen los candidatos ya mucho renombre. Cualquiera de los que se pueda escoger ya son figuras que se han debatido entre los presidenciables. ¿Ustedes se sienten entonces en desventaja ante esta? Bueno, creo que, para ser muy sincero, porque yo creo que una cosa que no se puede perder en el quehacer público, en la actividad política, es la capacidad de hablar con la verdad. Para ser muy honesto, yo entiendo que todas las organizaciones políticas, especialmente los partidos mayoritarios, en cierta medida estamos en lo mismo. Es decir, hay una campaña anticipada en el PRM entre los aspirantes presidenciales y hay una discusión de alguna manera en la Fuerza del Pueblo también sobre la candidatura presidencial. Entonces, y como usted dice, si aún si hubiera un candidato, igual sería anticipado, ¿verdad? De modo que esa es la realidad y también forma parte, digamos, de la cultura política de nuestro país, que es un país muy politizado. Entonces, esa es la realidad que atraviesa hoy el sistema de partidos. Pero el PLD no se siente en desventaja ante la fuerza que tengan el candidato de la no, porque, fuerza, mire, los hechos son hechos. Usted lo que tiene que adaptarse a esa realidad y actuar en consecuencia de esa realidad, a conveniencia de sus intereses. Ya, no, uno no pelea con la realidad. Johnny, además del tema de la candidatura presidencial, que le ha generado estos ruidos, pero parecería que esa es la principal agenda del PLD. ¿Qué más está haciendo el Partido de la Liberación Dominicana para recuperar el espacio perdido en el electorado? Sí, no, esa es la agenda la menos importante. Yo creo que el PLD es el único partido que está haciendo oposición. Hoy nosotros teníamos una rueda de prensa, nosotros fuimos que denunciamos el tema de los bonos, nosotros fuimos los que hicimos la declaración con respecto al deterioro del sistema eléctrico, nosotros somos los que nos hemos pronunciado respecto a la fiebre porcina africana, la peste porcina africana.
Fuimos el primer partido que fijó posición con respecto a la crisis migratoria. Fuimos el partido que respondió primero a la intervención del presidente de la República el 27 de febrero. O sea, el PLD está en su agenda opositora. Y al mismo tiempo somos el primer partido que terminó su congreso y eligió sus autoridades y hizo la renovación, el proceso de renovación, de reconstrucción que ameritaba el momento después del proceso electoral. Y estamos ahora mismo implementando las decisiones de ese congreso a través de la comisión para la implementación de la línea organizativa y electoral que preside el compañero Rubén Bichara. O sea, que en realidad la agenda del partido es bastante amplia y es bastante ambiciosa de cara a todos los trabajos que tenemos hacia adentro y hacia afuera, es decir, en términos orgánicos y en términos de nuestra reconfiguración con la sociedad, de nuestra conexión con la sociedad, de hablar en nuestro discurso los problemas de la gente. Yo creo que estamos bastante adelantados. Es marginal y periférico la discusión sobre los candidatos presidenciales, no es la agenda principal del partido. Pero hay quienes dicen que ese diseño de adelantar la candidatura presidencial fue un acuerdo con Danilo Medina y Francisco Javier García. ¿Es verdad que ustedes están trabajando para beneficiar a Francisco Javier García? Eso es una barbaridad. Habría que ver quién fue que lo dijo, debe estar muy interesado. Y además debe estar muy politizado, tiene que ser casi un militante de un partido el que diga eso, porque la mayoría de ciudadanos ni siquiera comprenden bien cómo funcionan internamente los partidos. A los ciudadanos lo que les importa es que no hay electricidad o que el dinero no alcanza. No, es dentro del PLD que dicen eso. Ah, bueno, eso es parte de la discusión, que fue a la que nos referimos inicialmente. Sí hay puntos de vista distintos. Parte de la discusión de los compañeros que están con un candidato o con otro candidato. Pero hubo un arreglo para beneficiar a Francisco Javier García. Evidentemente que no, es una tontería, eso no tiene, ni vale la pena mencionarlo, eso no tiene sentido. Johnny, veamos al expresidente Medina muy activo los fines de semana, y haciendo actividades, pero últimamente no lo vemos. ¿Qué está pasando con Danilo? Ya se enfrió. Ya el PLD no está juramentando nuevos miembros. ¿Qué ha pasado con ese proceso que veíamos a Danilo muy activo y de repente ya no se ve en la prensa? ¿O es que no están convocando los medios a eso? Sí, no, hoy teníamos una rueda de prensa. Nosotros estamos convocando los medios todos los lunes. De hecho... No, yo digo para la actividad de Danilo. El presidente Danilo Medina no está recorriendo el país porque el calendario comienza después de la asamblea del Comité Central de nuevo. Se reanuda después de la asamblea del Comité Central. ¿La asamblea para ratificar los precandidatos? Para lo que decida el Comité Central. El Comité Central es soberano. Está bien, pero está convocado para el 8 de junio para y el 8 se mantiene de junio. esa fecha. Sí, porque no hay nada que lo impida. Pues no hay consenso. Pero el comité político es quien convoca al Comité Central. El Comité Central es la máxima dirección del partido. Nunca se ha necesitado consenso para convocar al Comité Central. El Comité Central lo pueden convocar hasta la mitad, la 3/4 parte de los miembros. No se necesita un consenso. La convocatoria del Comité Central es orgánica y se debe reunir cada 6 meses. ¿Y si los otros presidenciales no se inscriben? Nada más se inscribe Francisco. Ah, bueno, pero ya ahí estamos hablando del proceso de candidaturas presidenciales. Porque no es para ratificar los precandidatos. Y para todo lo que es que el Comité Central se reúne cada 6 meses. Se tiene que reunir obligatoriamente. Ahora le toca. Sí, cada 6 meses. Sí, pero toca para el 8 de junio. Toca cuando toque. O sea, sí, toca el 8 de junio. No, para cualquier cosa que el partido tenga que discutir, su máxima dirección es el Comité Central. Eso no necesariamente. Yo sé que genera mucho morbo entre nosotros que somos políticos y entre los comunicadores el tema de la candidatura presidencial, pero sinceramente yo no creo que ese sea el problema principal de los dominicanos. ¿Y del PLD? No, tampoco. Ese no es el único problema del PLD. O sea, ese no es su agenda fundamental. ¿Ustedes creen que esto no le está haciendo ruido al partido? Pues no, porque yo no he hablado de eso. Bueno, cuando me preguntan ustedes, ahí sí lo menciono, pero generalmente hablo de los problemas del partido y de los problemas de la gente. Bueno, bueno, vamos a dejar esta pregunta en el aire para que la responda ya después de la pausa. Y es con relación al diálogo, a la convocatoria que ha hecho el presidente Luis Abinader. El PLD ha sido muy claro con relación al papel que está jugando con el tema migratorio. Hablábamos antes de salir al aire, fuera de iniciar el programa. ¿Va a revelar la conversación fuera del aire? Sobre una pregunta que le está autorizado. Ay, sobre la ley del proyecto de libertad de expresión. Y me gustaría saber cuál es el parecer, la posición del PLD ante este proyecto de ley. Bueno, es importante que se sepa que es una responsabilidad de cualquier dirigente político que se respete defender la libertad de expresión, la libertad de cualquier individuo de expresar libremente sus ideas sin censura previa.
Claro, esa libertad tiene límites que tienen que ver con la honra y la dignidad de las personas. Límites que en muchas ocasiones fueron olvidados por mucha gente que se refirió a dirigentes del PLD, pero nosotros, yo lo dije en alguna ocasión anterior, no actuamos desde el resentimiento ni el revanchismo, por lo tanto, lo que toca es proteger y defender la libertad de expresión. Entonces, ¿no van a apoyar el proyecto que sometió? Yo creo que debe haber vistas públicas, tiene que escucharse todos los sectores. Hay mucha gente que tiene cosas que decir, yo creo que vale la pena escucharlo y construir consenso alrededor de cualquier iniciativa de esa naturaleza. Y claro, no nos limitemos solamente a pensar en la parte legal. Cuando decimos que nosotros quisiéramos que los ciudadanos sean verdaderamente libres y que tengan capacidad para expresar libremente sus ideas, no es solamente brindarle los medios que garantiza la Constitución, sino la formación para hacerlo. Es decir, que tengan criterio, que tengan un pensamiento propio, que tengan la formación, la capacidad de discernir, de pensar lógicamente, de ser verdaderamente libres como ciudadanos para poder ejercer adecuadamente ese derecho. Ustedes, me refiero a ustedes, digo a los PLDistas, después que salieron del poder, sienten que se sintieron, valga la redundancia, agredidos por comunicadores, ya después que salieron del poder. Sí, sin duda fuimos agredidos muchas veces por comunicadores. Yo creo que eso es parte del ejercicio del poder y creo que fuimos suficientemente tolerantes. Ahora, desde el gobierno, ese es el rol, hay que ser tolerantes. Entonces, ¿apoyarían la ley? Yo creo que tienen que haber vistas públicas y garantizar el mayor consenso posible y que la gente pueda expresar su opinión con respecto a aspectos que usted mismo me mencionaba que pueden ser contradictorios. Yo creo que ustedes, que son hacedores de opinión pública, tienen cosas que decir en torno a esa ley y es bueno que se le escuche, que el Congreso pueda escucharlo. Ahora vamos al tema de esta semana, el diálogo. El presidente Danilo Medina ha sido muy claro, nunca se ha opuesto al diálogo, va a ir a esa reunión de expresidentes, pero ¿cuál es la expectativa del Partido de la Liberación Dominicana en sentido general? Primero, con relación a ese encuentro, y segundo, a esta política migratoria que ha estado implementando el gobierno. Ok, con respecto a la propuesta o a la invitación a un pacto, primero debemos situarnos en la etapa en que nos encontramos actualmente, que es una convocatoria del presidente de la República a los expresidentes para informarle algunos datos que considera claves o relevantes respecto a la situación actual de Haití y la situación migratoria en lo particular para nuestro país. Creo que lo que lo que es mandatorio en este momento es la unidad nacional en torno a eso. Si el presidente va a asistir, va a escuchar, los demás expresidentes también han confirmado que van a asistir y que van a escuchar el miércoles, y luego de eso se supone o asumimos que inicia el proceso de construcción de ese pacto o algún proceso de diálogo. ¿Qué hemos dicho nosotros desde el PLD? La necesidad de que se incorporen sectores productivos. Otros partidos de la oposición, especialmente la Fuerza del Pueblo, se refirió al CES, al Consejo Económico y Social, lo que vemos con buenos ojos, porque es lo mismo, sectores productivos, el Consejo Económico y Social. Lo importante es que las distintas fuerzas sociales de nuestro país pues tengan participación en la construcción de un pacto, porque cuando hablamos de pacto para política migratoria significa que todos los actores de la economía dominicana y los actores que intervienen en la vida nacional pues se comprometan con la aplicación de lo que decidamos. Segundo, es importante que se sepa que cuando hablamos de construir un pacto o un consenso para un pacto, significa que no estamos aceptando a priori ninguna estructura de política migratoria, sino que cada uno tenemos cosas que aportar, tenemos ideas, tenemos propuestas. En ese sentido, nuestro partido, cuando fijó posición, habló de algunas propuestas. Una de ellas, por ejemplo, es aumentar las sanciones a las bandas que operan o que trafican con ilegales a través de la frontera, ser mucho más estricto con las medidas de control fronterizo, porque el problema está esencialmente en nuestra frontera. Y luego nosotros tenemos que auditar el registro civil, nosotros tenemos que saber, incluso una persona que es deportada, eso no es una solución definitiva, es un primer paso de una solución. Tenemos que tener los datos de esa persona. Tenemos que llevar registros, datos biométricos incluso, porque los datos de identidad se falsean muchas veces.
Entonces, para saber cuándo regresa, si delinque, si entra en una actividad ilícita, o sea, nosotros tenemos que llevar mucho más registros. Esas son algunas de las medidas que propusimos y vemos con agrado que han coincidido otros sectores de la población, incluyendo otros partidos de oposición. Usted hablaba. Siguiendo con el mismo tema de la política migratoria, el Partido de la Liberación Dominicana, liderado por el presidente Danilo Medina durante sus gestiones, ha sido el único partido en los últimos tiempos, la única gestión de gobierno que implementó un plan de regularización de extranjeros. Ahora hay varios sectores que están pidiendo un plan de regularización. El gobierno ha dicho que eso no está en su agenda. ¿El PLD está de acuerdo con que se haya un proceso de regularización de la mano de obra extranjera? Hay que ser un poco responsable y hacer pedagogía con esto. Porque normalmente cuando se habla de regularización, la gente entiende que se está hablando de nacionalizar haitianos ilegales, irregulares, y eso no se puede permitir de ninguna manera. O sea, una persona que entre de manera irregular a nuestro territorio no le podemos regalar la nacionalidad. Evidentemente eso nosotros lo rechazamos tajantemente de plano. Ahora, lo que sí tenemos que saber, el que entre de manera regular, porque tiene un trabajo, porque entró con un permiso de trabajo, nosotros tenemos que tener datos de esa persona, tenemos que saber por cuánto tiempo va a trabajar, cuándo va a regresar. Nosotros tenemos que tener esos controles. Y a eso es que se le llama regularizar. A eso se le llama regularizar. Y evidentemente cuando usted lo explica así, es probable que no haya tanto desacuerdo. Sí, simplemente se le tiene miedo al término porque la gente lo interpreta de una manera y porque no se le ha explicado adecuadamente. Nosotros no podemos renunciar como país al derecho que tenemos de no admitir o de no permitir presencia de inmigrantes ilegales en nuestro territorio, de controlar la presencia de inmigrantes ilegales, porque es un problema de seguridad nacional y a eso no podemos renunciar como nación. Bueno, la pregunta mía iba en esa misma línea, pero creo que ustedes hablaron de un plan de regularización. Sí, pero acabo de explicar a qué nos referimos cuando decimos eso. Sería una de las propuestas. Sí, yo creo que entre muchas otras que tienen que ver con recrudecer las medidas contra las bandas que operan y trafican con ilegales, garantizar que cuando una persona sea deportada no entre el otro día o no la dejen en Pedernales y se devuelva, como ha habido denuncias. O sea, nosotros tenemos que ser muy estrictos en la aplicación de la ley, pero también tenemos que tener indicadores suficientemente fiables que permitan que la opinión pública, los ciudadanos y los partidos podamos darle seguimiento a las políticas que se implementen, porque a veces nos quedamos en anuncios y eso es burlarse de la población, porque entonces el año que viene volvemos a hacer de nuevo los mismos anuncios. Entonces, las 15 medidas que el presidente planteó y que algunas están ejecutando. Insuficientes. Por eso estamos hablando de construir un pacto. Se supone que ahí no están todas las medidas que se necesitan, faltan algunas. Una de ellas la hemos propuesto nosotros, otras la pueden proponer otros sectores y la han ido proponiendo. Johnny, el PLD particularmente vi completo el documento que emitió la semana pasada fijando posición con relación a este tema. Para mí no tiene desperdicio, honestamente. Y hoy sale en la portada del periódico Diario Libre que una ciudadana haitiana no quiso ir a un hospital a dar a luz por miedo a que la deporten y murió. El tema de estos operativos en los hospitales, ¿cómo es que ustedes lo enfocan desde el PLD? Eso, primero, la política de deportación es una responsabilidad del Estado, a la que de nuevo él no puede renunciar, es una prerrogativa que además está consignada en la ley de migración. El Estado tiene derecho a deportar a los extranjeros que estén de manera irregular en su territorio. Lo que no debió ocurrir es que entrara irregularmente, por eso el control tiene que ponerse en la frontera y evitarnos eso. Eso es lo que debemos hacer y eso fue lo que dijimos en la posición del partido, que tenemos que ser mucho más estrictos en la aplicación de la ley en la frontera. Esa misma persona a la que Yanessi hace referencia ya tenía 4 hijos, ese era su quinto. Sí, por eso mismo. Pero ya 2 vivían aquí. Sí. O sea, ella no entró ahora, entró hace mucho tiempo. Correcto. Y también la deportación pudo haber ocurrido hace mucho tiempo. O sea, no, porque si sabemos que está irregular, ¿cuánto tiempo hay que esperar? Yo creo que hay que ser mucho más efectivo en la aplicación de muchas medidas para ahorrarnos eso. Johnny,
Ustedes han acusado al Partido Revolucionario Moderno, al gobierno, de politizar el tema migratorio para fines electorales, a pesar de la gravedad de la crisis, de que se requiere un enfoque, una dureza en la política migratoria. ¿Ustedes siguen pensando igual? Sí, lamentablemente ha habido politización del tema, no lo decimos solamente nosotros, van a coincidir casi todos los partidos opositores. Voy a decirlo brevísimamente por qué. Y luego te voy a decir otra cosa, Yanesi. Primero, ha habido politización porque si usted busca 2021, 2022 y 2023 se da cuenta que son las mismas medidas que se repiten una y otra vez. Evidentemente en el momento electoral fue politizado el tema. Cuando nosotros vemos medidas como por ejemplo poner 11.000 o 12.000 soldados en la frontera, vemos que se ha repetido. Entonces hay 23.000 que ahora vamos a mandar 12.000 más. No, son lo mismo. Entonces, y realmente todo el que sabe, no es tan sencillo montar una logística de 12.000 personas. Cuando uno calcula el tamaño de la frontera, la longitud y piensa en 12.000 soldados, es cada menos de 300 metros que hay uno. Y eso no es verdad. Tampoco es necesario. 9 de las 15 medidas que anunció el presidente se habían anunciado anteriormente. O no se aplicaron anteriormente, o no dieron resultado. Entonces, ¿por qué la estamos implementando de nuevo? Por lo tanto, hay indicios visos de que en algún momento se ha politizado. Ahora, y aquí debo ser muy responsable, la situación de inestabilidad que hay hoy en Haití amerita que actuemos como nación y por lo tanto que pongamos el país por encima. Y así como nosotros entendemos que no se debe politizar el tema, nosotros mismos no lo podemos politizar. Tenemos que escuchar lo que tiene que decir el presidente de la República y ayudar a construir una política migratoria efectiva. Yo creo que en eso estamos todos de acuerdo y hay cierto sentido de unidad en ese sentido. Johnny, en el 2014 el PLD también, ya el gobierno de Danilo Medina, implementó un plan de regularización que para muchas personas fracasó. ¿Qué éxito tendría ahora y qué diferencia habría en el que ustedes propondrían con ese que se propuso aquella vez? Es que yo creo que un plan de regularización no es suficiente. Yo creo que son un conjunto de medidas que hay que tomar. Y además de eso, nosotros en el 2014 no existían los peligros que existen hoy. Hoy Haití es muchísimo más inestable que en el 2014. Nosotros tenemos unas bandas que están, ahí no hay gobierno prácticamente. O sea, ese país... se habla de estado fallido y uno no quisiera decirlo, pero esa es la verdad. Entonces es una amenaza permanente para la República Dominicana en términos de su seguridad nacional. No es solamente el tráfico de inmigrantes ilegales, es también tráfico de armas, es tráfico de drogas probablemente a través de nuestra frontera. Entonces nosotros tenemos que tener controles mucho más efectivos y tenemos que ponernos de acuerdo todos como nación para proteger nuestra soberanía y nuestra integridad territorial. Esa es la realidad. Ya. El PLD las elecciones en el 28 daría continuidad al muro que se está haciendo en la frontera. Sí, porque el muro lo comenzamos nosotros. 27 kilómetros de ese muro se construyeron en la gestión del presidente Danilo Medina. Prácticamente la mitad del muro actual. O sea que, ¿por qué no? Bueno, ahí está. Johnny, el Partido de la Liberación Dominicana, la marca ha sufrido. Y creo que, es más, ningún partido ha sido objeto de una campaña tan bestial como la que fue objeto el Partido de la Liberación Dominicana, incluyendo a muchísimos de sus dirigentes, el principal líder de la organización. Además de elegir el candidato, el proceso de renovación interna, que ya concluyeron eso, ¿qué más va a hacer el PLD? ¿O está haciendo el PLD para recuperar el espacio electoral perdido, para restaurar la marca y poder avanzar? Porque la verdad es que han tenido que luchar con mucho frente. Bueno, nosotros básicamente tenemos que hacer 3 cosas, además de esas cosas que tú mencionaste, que la mencionaste acertadísimamente. Uno es... la forma en que comunicamos. Nosotros tenemos que mejorar, a pesar del reconocimiento que tú hiciste ahorita y lo valoro muy bien, yo creo que no es suficiente. Hay aspectos mucho más modernos de comunicación, hay un rebranding que es necesario hacer y estamos conscientes de eso y digamos que estamos trabajando en esa dirección.
don Roberto, que ha sido parte importante, fue parte importante de la mesa de comunicación, ha hecho grandes aportes en ese sentido y vamos a honrarlo y a continuar con esos aportes y a seguir caminando en esa dirección. Implica también, si es necesario, un rebranding, pero no solamente un rebranding de lo visual, sino también de las prácticas. Y aquí quiero hablar del modelo de militancia, que tiene que ver con la formación que tiene el militante y con el discurso del militante. Y ese discurso tiene que estar atado a las causas sociales del pueblo dominicano. Esas causas no son siempre nacionales, son pocas veces nacionales, son generalmente causas locales, son los problemas que tiene su comunidad. El dirigente político tiene que estar vinculado a los problemas de su comunidad, porque si no, la actividad política se vuelve en una actividad clientelar, se reduce a una actividad clientelar, en la que usted está ahí para ver qué consigue. Nosotros no podemos tener ese tipo de militante y sobre todo desde la oposición no es correcto tener ese tipo de militante clientelar. Eso llega normalmente cuando usted tiene poder que distribuir, cosas que dar. Entonces, digamos que esas son las 3 cosas más importantes que debemos hacer en los próximos 2 años. Cuando tú hablas del rebranding, discúlpame, José Armando, ¿ustedes están planificando quizá un poco cambio de color, de logo? De liturgia, de simbología, de gestos, de cómo la gente percibe al partido. No necesariamente cambiar el color, porque también hay que ver que el PLD como marca es fuerte. Y por lo tanto no podemos renunciar a eso, que es una fortaleza y que está en la memoria de la gente. Y cuando hablamos de la obra de gobierno del PLD, pues la cobra esa estrellita y ese color morado. No podemos renunciar a eso. Pero sí, tiene que ver con que la gente vea al PLD como un partido como lo que es un partido que está actualizado, que tiene un conjunto de técnicos, que sabe responder con datos, que tiene una idea de lo que debe ser el Estado y de cómo se debe gobernar. Eso se tiene que expresar en nuestra imagen institucional y en la conducta de la militancia. Ahora que usted menciona, estamos hablando de rebranding, mercadeo y todo eso, ¿ustedes han podido identificar ahora mismo cuál es la mayor debilidad que tiene el PLD en este momento? Sí, bueno, yo creo que es una debilidad compartida con todo el sistema de partidos. Nosotros estamos pasando por un momento en que los partidos no generan tanto atractivo como en otras épocas. De hecho, fíjense que el 47% de la población por primera vez en muchos años no participó en las elecciones y que cuando usted hace encuestas para ver el posicionamiento de los partidos, el partido mayoritario en la República Dominicana es ninguno. O sea, cuando usted dice por cuál partido usted simpatiza, la mayoría de los ciudadanos no simpatizan con ningún partido. Eso es preocupante y nosotros deberíamos reflexionar sobre eso. Todos los partidos deberían hacerlo, pero tal vez el PLD, por la realidad que le ha tocado vivir en los últimos años y meses, como ha explicado bien Yanesi, pues se ha adelantado en esa tarea de reflexionar sobre qué hace que una parte importante de la población no quiera militar, no solamente en los partidos, sino en ninguna organización formal de la sociedad, ni en las iglesias. Entonces, tal vez ese es el desafío más importante que tenemos por delante. ¿Cómo vamos a encantar a una generación nueva que tiene mucha desafección, que tiene pocas esperanzas, que no ve claramente cómo la política puede ayudarle a vivir mejor, que no sabía cómo se vivía en República Dominicana hace 30 años y la transformación que sufrió gracias a la democracia en nuestro país? Cómo mejoramos el índice de desarrollo humano de manera sostenida por 20 años en los gobiernos del PLD, de ambos presidentes. Por 20 años consecutivos fuimos mejorando el IDH, que de hecho ahora bajó por primera vez. Por primera vez en los últimos 20 años se ha reducido. Pasamos de ser un país de ingresos medios a un país de ingresos bajos a un país de ingresos medios. Eso hubo una transformación importante y eso fue gracias a la política. Pero ¿cómo le decimos eso a las generaciones que vienen? Y además, ¿cómo le decimos que hay esperanza y que podemos construir un mundo mejor y que ese mundo mejor no se construye desde otro lugar que no sea la política y la democracia? Hoy la Cámara de Diputados, la Comisión de Junta Central Electoral, tuvo un encuentro con representantes de los partidos políticos para tratar el tema del proyecto de ley de las candidaturas independientes, cómo el Partido de la Liberación Dominicana visualiza ese proyecto y si mantiene o tiene preocupación con relación a esta sentencia en caso de que la ley no sea lo suficientemente rigurosa, vamos a decir, para evitar como un derrame de esta posibilidad que dejó abierta la sentencia del Tribunal Constitucional. Sí. Primero, la Constitución de la República Dominicana habla de la representación política a través de los partidos políticos, del sistema de partidos. O sea, nuestra democracia es representativa.
y por lo tanto los partidos han sido fundamentales en la construcción de la paz, de la estabilidad social, del crecimiento económico de los últimos 50 años. Son los partidos políticos los artífices, los arquitectos de eso. Fueron los partidos políticos en un ejercicio interesante de democracia y hasta cierto punto de visión que sometieron la ley de partidos, que propusieron y aprobaron la ley de partidos políticos y la ley de régimen electoral que consigna las candidaturas independientes. Pero ¿qué sucedió? Que esas candidaturas, como no tenían un reglamento, eran inviables. No había ningún marco regulatorio que le permitiera a la Junta saber cómo aplicarlo. Entonces el Tribunal Superior Electoral emitió esta sentencia diciendo que debían ser admitidas las candidaturas independientes. Y generó un conjunto de preocupaciones que tienen que ver con desigualdades que plantearía la existencia de candidaturas independientes. ¿Por qué? Bueno, porque los candidatos de los partidos políticos estamos sujetos al cumplimiento de un conjunto de reglas y normas. Por ejemplo, vamos a primarias. Si nosotros perdemos una primaria ya no podemos ir a ningún otro lugar, tenemos que quedarnos militando en nuestro partido. Nosotros no podemos recibir financiamiento de donde sea, nosotros tenemos que rendir cuenta porque recibimos financiamiento público siempre, todos los partidos del sistema, todos los partidos mayoritarios sobre todo, recibimos financiamiento y por lo tanto no importa si nuestro financiamiento para una candidatura es privado, tenemos que decir cuánto recibimos, quién nos lo dio, cómo nos lo dio. O sea, hay un conjunto de reglas que tenemos que seguir. Segundo, ningún partido político puede inscribir 5 candidatos a senador en una misma provincia, hay unos límites también. Nosotros nada más podemos inscribir uno, nuestro candidato o nuestra candidata. Entonces nos dimos cuenta que las candidaturas independientes sin ninguna regulación estarían participando en condiciones desiguales respecto a los partidos políticos. Y nosotros vemos la necesidad de que esas candidaturas también estén reguladas, pero también por un asunto de orden público. Porque si no el crimen organizado se puede infiltrar con mucho mayor facilidad. Nosotros somos un país que tiene muchísima costa. Imagínense que en esos municipios costeros el narcotráfico se haga con una ciudad, con una alcaldía, sería un gran peligro. Y luego un problema logístico. Si 1000 personas deciden aspirar a alcalde en una comunidad, ¿cómo se organiza esa boleta? No podemos tener 1000 candidatos independientes, tenemos que tener un límite. Entonces todas esas preocupaciones se fueron recogiendo en el mes de diciembre. Hay que felicitar a la Junta Central Electoral. Nosotros tenemos que reconocerlo por un ejercicio de buena práctica, de consultar a los partidos políticos. Todos pudimos emitir nuestras opiniones y nuestras observaciones al proyecto que ellos le iban a presentar a la Cámara de Diputados. Y hoy pues la Cámara de Diputados, a través del presidente de la comisión, Elías Wessing, invitó a los partidos políticos, participamos y dimos también nuestro parecer, en nuestro punto de vista, para garantizar primero que existan las candidaturas independientes, porque no estamos en contra de que existan, pero que su existencia no signifique una participación desigual con respecto a los candidatos de los partidos políticos. Yo quiero hacer una pregunta sobre ese tema, pero ya Rafa. Bueno, vamos a la pausa y cuando el financiamiento que pueda venir de cualquier lado, incluyendo el narcotráfico, obviamente. Sin embargo, hemos visto que por lo menos 5 diputados estuvieron vinculados al asunto del narcotráfico. Hemos visto directores de distritos municipales, regidores, de todo, básicamente involucrado en narcotráfico, incluso un diputado preso en Estados Unidos. O sea, ¿y de qué valió? No es bueno escupir para arriba nunca y decir de esa agua no beberé, ni a nosotros no nos pasará, pero evidentemente no hay partidos que hemos sabido ser un poquito más rigurosos. Por lo menos en el PLD no hemos tenido ese tipo de dificultades. Aún así, yo creo que no se puede utilizar como excusa para decir, bueno, entonces permitámosle a los candidatos independientes que estén sin regulación, porque sería peor. Si con regulaciones esto ocurre, imagínese sin ninguna regulación, es mucho peor todavía. O sea que creo que es correcto que se regule las candidaturas independientes igual que se regulan los partidos. Podemos discutir si las regulaciones deben ser más estrictas, pero no que no existan regulaciones. Igual, por ejemplo, con el tema de las organizaciones que postulen candidatos independientes. Un partido, cuando una persona se inscribe en un partido político, el partido tiene que tener una nómina, tener una página de transparencia, tiene que decir cómo utilizar los recursos de la Junta, tiene que rendirle un informe a la Junta. Bueno, usted dirá, esos recursos son públicos, y las ONG, los recursos son públicos también. Entonces, cuando las ONG puedan postular candidatos independientes, ¿cómo vamos a saber que esos recursos públicos que normalmente se destinan a actividades de carácter social no se van a estar utilizando para candidaturas, no van a estar desviándose? O sea, hay muchos peligros ahí.
Y por último, los países donde... Aquí en República Dominicana no hay ningún peligro con el tema de las candidaturas independientes. No hay ningún candidato o candidata independiente que amenace la estabilidad del sistema de partidos. ¿Todavía? No, no lo hay, vamos a decir, en este momento. No hay que tampoco provocarlo, ¿verdad? Sin embargo, en los países donde sí se ha logrado, ocurren una de estas dos cosas. Generalmente esas candidaturas independientes se cristalizan y se convierten en partidos a la larga, porque los partidos van a seguir existiendo. O sea que lo que aspiran realmente no es a ser independientes, sino a sustituir a los partidos existentes. O cuando no logran hacer eso, entonces los países se fragmentan. El nivel de fragmentación política es tan alto que ocurre lo que está ocurriendo en el Perú, la peruanización de la política, y eso tampoco es deseable en ningún sistema democrático. Johnny, hace un rato tú hablabas del reto, no del PLD, sino del sistema de partidos políticos, de cómo la población siente desafección hacia los partidos políticos. Si esto lo sumamos con el tema de la abstención electoral, que ha sido permanente, ya es un hecho consumado, vamos a decir, porque ocurrió en las elecciones del 2020 y ocurrió en las elecciones del 2024, ¿cómo ustedes, no sé si lo han discutido entre partidos, pero cómo ustedes visualizan enfrentar este desafío para los partidos políticos? Porque como tú decías, cuando eso ocurre, a ningún país le ha ido bien. Cuando el sistema de partidos políticos fracasa, todos los modelos son sinónimo de desastre, de caos, de caída del crecimiento económico, inestabilidad política y por lo tanto baja de la inversión extranjera y todo lo que eso conlleva. ¿Cómo ustedes visualizan ese reto que no es del PLD, sino de todo el sistema? Tiene que ver mucho con la capacidad que tengamos de enseñar desde la política. La ley de partidos obliga a los partidos o invita a los partidos a utilizar una parte de su presupuesto no solo para la formación de la militancia, sino para la formación de la ciudadanía. Formar a la ciudadanía en valores y prácticas democráticas es elemental, es fundamental, porque lo que ocurre normalmente es desconfianza por desconocimiento. La gente no sabe qué hacen los políticos y por lo tanto lo único que tiene son prejuicios acerca del comportamiento y de la responsabilidad que tienen los dirigentes políticos, y además prejuicios de carácter valorativo, normalmente éticos incluso, que son una responsabilidad esencialmente de la clase política. Somos nosotros mismos que nos hemos encargado de desacreditar la actividad política, algunos con la conducta, pero la mayoría con el discurso, diciendo que mira esto y mira aquello y queriéndonos a veces vender como que nosotros no somos políticos. El descrédito de la actividad pública viene a veces de los actores de la actividad pública, desde hace muchos años. Entonces tenemos que cambiar la práctica, pero también el discurso. Nosotros tenemos que hablar de otra manera, ser un poco más respetuosos. Uno trata de practicar eso, a veces es difícil, pero hay que tratarlo, hay que hacer el esfuerzo para que la gente te tome en serio. Y segundo, comenzar a hablar de los problemas que son esenciales y darnos cuenta de que en la mayoría de los casos las diferencias son de carácter programático. Programático, es decir, nosotros tenemos una idea de cómo hacer las cosas y otros tienen una idea diferente, aunque estemos visualizando el mismo problema. Y lo que la población tiene que escoger es cuál es el mejor camino, cuál es el camino más seguro para lograr los resultados que deseamos. Johnny, ya en esta parte final, los dirigentes del PLD que han sido sometidos a la justicia, que tienen casos pendientes en la justicia, ya en esta etapa se esperan condenas, porque ya pasó, ya el avance de los casos, bueno, pues llevaría a eso. En caso de que haya condenas para algunos de los dirigentes que han sido sometidos por corrupción, ¿cómo ustedes en el PLD han visualizado eso? Porque es posible que ocurra, está ahí el hecho, o pasa una cosa o pasa la otra. Sí, bueno, lo que viene, como tú dices, es o absolución o condenas, ¿verdad? Por la etapa en la que se encuentran los procesos. Como en nuestro sistema jurídico, la inocencia es una condición preexistente, todo el mundo es inocente hasta que se le demuestre la culpabilidad. Nosotros seguimos creyendo en la inocencia.
en coherencia con ese sistema jurídico que nosotros tenemos en nuestro país. Y por lo tanto no creemos en las condenas anticipadas de ninguna manera. No, pero y ya además pagaron todos sus 18 meses. Lo que es incorrecto, lo que ha sido totalmente incorrecto y ha sido violatorio del debido proceso, reconocido hoy por muchísimos juristas. Entonces, seguimos creyendo en su inocencia y esperando que haya justicia realmente. Y vamos a esperar los resultados, ya veremos luego de que hayan esos resultados. ¿Y el daño moral que se hizo, cómo se recupera? Eso es lo malo, que no se recupera. El daño moral que se hizo no se recupera. Por eso es que es tan peligroso el lawfare. Gracias a Johnny Pujols, secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, que nos ha acompañado hoy en Buenas noches y buena suerte y nos ha dado esta exquisita entrevista. Gracias, Johnny.